Don Paul Victoria, ¿cómo está usted? Muy bien. Bueno, ¿Cómo está? creo que te ha pillado un Sí, colapso en la carretera de Burgos. Sí, y la castellana, porque claro, al ser viernes 3 de la tarde en esta ciudad, pues Hace se un poquito vuelve para acá. todo, Ah, sí. Sí, todo claro, complicado de efectivamente, tráfico. los viernes son un día terrible. Bueno, hemos estado hablando hace un rato, y ahora tenemos 5 minutos para verlo con calma, con calma. El choque de poderes en Venezuela, que es muy ilustrativo para el conjunto de las democracias mundiales, porque es que nos puede pasar a todos una cosa así. Hemos estado hablando de los problemas en Argentina, que por cierto, Macri ha hecho reabrir hace un instante todo el material de Nisman, ¿sabes? Bueno, y de los problemas de Brasil, que son fundamentalmente sociales, además de económicos. ¿Qué le pasa a todos estos países que al final es un poco lo del refrán, ¿no? De Brasil será el país del futuro y siempre lo será. es un poco eso. Sí, Mira, sí, que sí. cuesta que arranque. Nunca le llega el presente. Es que tantos problemas de corrupción, tantos problemas institucionales hacen que el país entero no pueda avanzar, ¿no? Y que aunque haya una clase trabajadora preparada en muchos casos, aunque haya una clase dirigente, incluso empresarial potente, por todo el tema de la burocracia, la mala política, de la corrupción, pues hace que todo esté estancado y no logren progresar esos países como deberían, ¿no? ¿A ti qué te ha llamado la atención últimamente de lo que está, de la actualidad relativa a Hispanoamérica ampliamente entendida? Pues muy claro está el tema de Venezuela, muy dramático, porque bueno, ya se veía venir, no es ninguna sorpresa, el enfrentamiento del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo por las recientes elecciones del 6 de diciembre pasado, en donde la oposición, la MUD, pues gana, ¿no? Y tiene la mayoría en la Asamblea, que es como decir el Parlamento o las Cortes aquí. ¿Qué sucede con esto? Que Maduro no es capaz de aceptar esa derrota, que es una derrota en el sentido legislativo, porque yo luego me encuentro con mucha gente en Madrid que cree que es que Maduro ya no es el presidente que porque ganaron los otros, y no han entendido que son dos poderes distintos, ¿no? Vale la pena aclararlo. Pero, ¿qué medida tomó? Dijo, los magistrados del TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia, los voy a poner yo antes del 5 de enero, que era la posesión de la nueva asamblea, ¿no? Entonces, 13 magistrados, que es un número muy grande, más 21 suplentes, han quedado, digamos, de parte de Maduro, con lo cual si él controla el Tribunal Supremo de Justicia, pues está ahí, digamos, tiene más las de ganar en el sentido nacional. Y es bueno, la mezcla esta de poderes que ocurre en tantos países, y España incluido, ¿no? Sí. Pero claro, la Asamblea quedó sin ese poder de poder influir también en el Tribunal Supremo de Justicia. Lo que veo es que al final la Asamblea se la ha envainado y ha aceptado la destitución, por así decir, quizá no sea el término técnicamente correcto, de los diputados en cuestión, y ayer nos preguntábamos ¿y por qué se lo acepta? Pero hoy nos enteramos de que ayer la misma Asamblea aprobaba un texto sobre derechos humanos que en la práctica es una exigencia de puesta en libertad inmediata de los opositores, ¿no? Sí, sí. Allí, claro, es que hacen lo que se puede, ¿no? Según las herramientas legales que tienen a disposición. Lo mismo pasa, pasa con el tema de la directiva del Banco Central de Venezuela, que eso también ha sido algo que Maduro... De ese asunto no tengo ni la menor idea. Pues la Asamblea es la que por ley tenía la potestad de elegir o cambiar a la directiva del Banco Central. El Banco Central es una institución muy poderosa porque es la que emite moneda, decide el tipo de interés, o sea, es importantísimo en un país. Y resulta que Maduro, en una decisión in extremis legislativa, que creo que es una atribución indebida de poderes, se arrogó esa función y él ahora tiene la potestad, o sea, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de continuar el mandato de la directiva del Banco Central, que por cierto está lleno de irregularidades. En las últimas semanas, no sé si incluso meses, lleva sin publicar los indicadores económicos de Venezuela. Claro, no los publicaba para que... No, para que no se supiera. Exacto, que no se supiera el desastre que había ahí dentro y la oposición tuviera ojos que no ven, corazón que no siente. Exactamente. Entonces, ¿qué iba a hacer la Asamblea? Lo primero que iba a hacer era destituir a un sinvergüenza así, y entonces iba a poner a otro. Pues claro, Maduro se arrogó ese poder y ya no puede. Entonces hay un enfrentamiento de poderes que no sé en qué va a terminar. Yo tampoco soy jurista ni conozco tan a fondo. Pero yo lo que voy viendo es una cosa. El Ejecutivo, y ahora prácticamente todo el Judicial, después de la última reforma, es homogéneo.
Es decir, Maduro y su gente saben lo que quieren. A lo mejor el ejército menos, pero en general es bastante homogéneo. Mientras que la Asamblea, es decir, el Poder Legislativo, que es el que está tratando de pelear por mayores cotas de libertad, etcétera, es un guirigay fenomenal. Que hay gente ahí, hemos visto de todo. De todo, solo los une la lucha contra el chavismo. Claro. Eso es lo único que tienen en común. Con lo cual, en principio, parten con una desventaja importante. Sí, sí, pero también el enemigo común también es poderoso, o sea, también hace que se unan, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos meses. Bueno, si quieres, hay alguna cosita más de otro país, por ejemplo, en Bolivia se acerca el referéndum de Evo Morales, tan anunciado el 21 de febrero. Este referéndum, si se ganara lo que el gobierno quiere, implicaría que Evo Morales puede en 2019 volverse a lanzar y volver a ser otros 5 años presidente, con lo cual completaría pues unos casi 20 años seguidos en el poder. ¡Qué barbaridad! Porque, claro, ¿qué sucede? Parece un presidente autonómico español. Sí, que son eternos, ¿no? ¿Qué sucede? Que Evo Morales, según la Constitución, solo puede tener, bueno, un presidente solo puede tener 2 mandatos, pero como la reforma de la Constitución la hicieron en 2009, entonces él hizo como, no, pero es que mis años anteriores de gobierno no han contado porque son previos a la Constitución, con lo cual solo se conciben 2 legislaturas después de la Constitución, por eso es que él ya lleva la segunda y lo que quiere abrir es la tercera, que en realidad sería la cuarta. Y además el Ejecutivo ha aprobado obras en plena campaña del referéndum, cosa que va contra la ley, con lo cual, claro, ¿qué hacen las obras? Hace que mueve unos recursos que hace que la gente pueda cambiar el voto, porque me está beneficiando con las obras públicas, entonces vamos a cambiar el voto a favor de lo que el gobierno quiere, el clásico. Exacto, entonces incluso contra la ley hacen esas cosas. Bueno, oye, mira, a última hora, atentado en Ciudad de México. Una explosión en una cafetería de Ciudad de México ha dejado, he dicho México porque, vamos a, esto ya que estamos, no es por frivolizar, pero aprovecho para decirlo, es como con lo de Texas. Esa X es Texas, México y tal, es una letra española, clásica, que se pronuncia, o debe pronunciarse, pero es equivalente a la J. Texas, México. Bueno, usted debe decir Texas o México. Y si quiere ponerse hiperpurista, puede decir México, incluso Texas. Pero no diga Texas o México porque no. O sea, es como lo de Miami. O sea, es Miami. Bueno, vale, se acabó. Perdón por la esta. Ahora vamos a lo serio. Al menos 8 heridos, no 8 muertos, menos mal. Ha dejado una explosión en Ciudad de México, en una cafetería. Informa el servicio de ambulancias de la capital. ¿Perdón? ¿Dice quién puso? No se sabe nada. Vamos a ver, por favor, Jorge, vamos al ordenador y así vimos la última hora también las fotografías que está subiendo la gente a internet al respecto. Los paramédicos han llegado al lugar de la explosión para atender a las víctimas. El incidente tuvo lugar en la colonia del Valle. Bueno, y se habría producido por una acumulación de gas, dicen medios locales. Es decir, que hay incluso un vídeo tomado en el lugar de los hechos, vamos a verlo aquí mismo, por un transeúnte. Así que en principio, vamos a escuchar. Bueno, bien, es decir, mil gracias Jorge, salimos de aquí ya. Es decir, que hay que desvincular este suceso de todo lo que en estos días hemos estado informando sobre México, ya sea en el ángulo de la captura del Chapo Guzmán, etcétera, ya sea en los follones del estado de Guerrero con los normalistas asesinados, en cualquiera de los frentes de la actualidad luctuosa que México nos ha traído, ¿no? Bien. Y en principio solo es, en fin, ya sé que es grave, pero bueno, que podría haber sido peor. Solo es una explosión de gas con 8 heridos. Bien está. Me temía que fuera a ser una represalia. Es que con lo que estamos viendo, claro, es permanente. Claro, ¿no? ya comentaste lo de Chapo Guzmán y todo esto, ¿no? Claro, y la reacción la reacción de uno de su clan, no me acuerdo, es un sobrino, no sé qué, que decía, no sabe Peña Nieto dónde se ha metido. Claro, bueno, en principio... Tienen tanto poder que pueden decir eso realmente. Es asombroso. Realmente, o sea, porque
Quizás en España alguien lo dice y es una tontería porque realmente no puede hacer nada. Efectivamente. Pero esa gente tiene tanto poder que de verdad podría haber la posibilidad de que atentaran contra el presidente. Oye, una cosa. Paul, desde tu punto de vista, ¿es posible acumular tanto poder como han acumulado los capos del narco en México sin una complicidad activa del Estado? Porque es que disponen del Estado, vamos a ver, de personas dentro del Estado, si usted prefiere, y también para salvarle a Paul de posibles represalias. Quiero decir, tienen haciendas inmensas que son como media provincia de Soria. O sea, es un mundo. O sea, realmente son dueños de un mundo. Es totalmente así. Además, yo conozco más o menos de cerca ese mundo y sé que es así. O sea, es gente que tiene un poder que es que nadie normal se puede ni siquiera imaginar. O sea, cuando llega a fluir esta cantidad de dinero, que sobre todo comenzó en los años 70 y sobre todo 80, ¿no? y más concentradamente en Colombia y ahora en México, cuando hay tanto dinero y no saben qué hacer con él, o sea, es que no tiene otra vía que es que tienen que influir en todo. O sea, tienen comprado al ejército, comprado a la policía, comprado a los jueces, comprado a los políticos, no digo a todos, pero es que fluye el dinero evidente. Para comprar una todo. Fuga como una fuga como la del Chapo solo es posible si tienes comprado a gente dentro de la cárcel, a gente del ejército, a gente del servicio de carreteras. Si tienes comprado al propio suelo geológico para que se te abra, es locura. Tienes un túnel con escaleras, con iluminación, con acueducto, con todo para la que fuera cómodo, tranquilito, escapándose por un túnel por kilómetros debajo de una cárcel. Pero es que esto es así. Pero mira, yo recuerdo el caso cuando yo era muy jovencito en Colombia, cuando un narcotraficante tenía que hacer las paces, uno del cartel del Norte del Valle con otros del cartel de Cali, que estaban dentro de la cárcel y por error en estas guerras, pues habían casi matado al hijo de los Rodríguez Orejuela, de uno de los Rodríguez Orejuela, que era uno de los capos del cartel de Cali. Y claro, atentar contra el hijo ya era pasar a mayores, ya significaba que los Rodríguez Orejuela iban a responder con todo su poder y que iba a haber una matanza y una sangría. ¿Rodríguez Orejuela? Sí, los hermanos Rodríguez Orejuela, Gilberto y Miguel, eran los dos, uno de los dos capos del cartel de Cali. Y entonces, ¿qué hizo el capo del cartel del Norte del Valle? Dijo, o sea, aquí se va a liar una tan gorda, va a haber pero miles de muertos, porque claro, cuando le tocan al hijo no es cuando le tocan al escolta, es muy distinto. Sí. Y entonces cogió el tipo y dijo, voy a organizar la paz, pero ya. El tipo cogió un helicóptero, fue en el helicóptero, llegó a la cárcel donde estaban los capos del cartel de Cali, una cárcel del Estado, aterrizó en el campo de fútbol. El tipo estaba con orden de captura, evidentemente, pero con orden de captura aterrizó en el campo de fútbol de la cárcel, se bajó del helicóptero, entró dentro de las cárceles, entró dentro de la suite de la cárcel de los Rodríguez Orejuela, negoció la paz y salió, se montó al helicóptero y se fue. Y en esas 3 horas que duró esto, nadie dijo nada. O sea, uno de los grandes capos perseguidos por el mundo entero, por la DEA, por la Interpol, por el ejército, por Estados Unidos, por los satélites, por todo. Nadie dijo nada. O sea, tú imagínate lo que tenía que haber comprado a todos los guardias, a la policía, a los que vigilaban el espacio aéreo, para que nadie se diera cuenta que el tipo llegó en helicóptero a la cárcel para negociar la paz con otros. O sea, ¿qué cosas? Eso es que es de una categoría que es que realmente es tanto dinero que la gente no llega a imaginarse. Cuando la gente piensa en los ricos, es que no tienen ni idea el nivel de riqueza que tienen los narcotraficantes. Es simplemente otro nivel. Es decir, que en la práctica, quizás el error es nuestro por pensar que es que el Estado mexicano es, como se ha dicho, un Estado fallido. Y quizás digo que el error sea nuestro por pensar así, porque tenemos en la cabeza nuestra idea del Estado, donde no es que no haya poderes privados que se pongan al poder público. La oligarquía financiera, por ejemplo, es un poder privado, la mediática también, sino que son poderes privados que están aparte del poder público del Estado. Son como antiguos señores feudales de la Francia del siglo XIII. Pero más poderosos que cualquier señor feudal. O sea, son señores, o sea, son estados paralelos que manejan todo, que tienen su propia justicia, sus propias leyes, sus propios códigos y simplemente están totalmente paralelos al Estado. No cuentan con ellos para nada, salvo para protegerse, ¿no? Pero nada más, es impresionante. Por Victoria. Bueno, pues un placer estar por aquí. Me gustaría, ¿sabes qué es? Podríamos hablar, ya que a la gente también, aparte de política, también le interesa la economía, podríamos hablar de por qué el petróleo está cayendo.
porque Ay, he venido China de se ha echar puesto a gasolina. comprar petróleo a lo bestia. Han comprado petróleo en grandes cantidades antes de ayer y ayer. Bueno, es que muchas cosas están pasando. Todo el tema del fracking, lo que eso implica Sí. respecto al precio. Podríamos charlar un poquito más Genial. despacio en Oye, la pues si próxima quieres vez. la semana O que viene incluso lo de hablamos de- China, o sea, la crisis de Claro. lo que produce China en cuanto a la repercusión financiera internacional. ¿Quieres que la semana que viene hablemos del petróleo? Sí, perfecto. Nos traemos unos vasitos de benzina. Por Victoria. Muy bien. Mil gracias. Encantado. Suerte en la Gracias. carretera ahora, que no te pille nada. En fin, a ver qué cambia. Gracias. Gracias mil. Qué impresionante los datos que nos ha dado Paul Victoria sobre la cuestión de los grandes capos del narcotráfico. ¿Verdad? Es que no se hace uno una idea de aquí, quiero decir, de hasta dónde pueden llegar. En fin, bueno.